La idea del certamen partió de Xavi Castro y Olaya Rodríguez, los dos componentes de Sinte Lobos Produccions, quienes contaron con la colaboración de un buen número de empresas y organismos, especialmente la del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras. Se nos ocurrió relacionar el vino también con el cine como fuerza económica de aquí de Valdeorras, y entonces vimos que tenían posibilidades, las posibilidades de la comarca y la DEO como colaborador, como patrocinador. Y habíamos hecho concursos de esta manera, de express, de hacer cortos en 5 días, de tal manera que obligas a la gente a venir aquí, rodar y al mismo tiempo hacer turismo, porque les dábamos 12 localizaciones a las que tienen que acudir y creemos que eso es algo también muy importante, ¿no? Atraer el turismo a través de lo audiovisual. La historia de una mujer que se valía de los pozos que deja el vino para predecir el futuro constituye el argumento de Opaso, el trabajo que le dio a Lagarta Films el primer premio de la sección de ficción en el primer concurso nacional de cortometrajes Valdeorras, denominación de cine. A su vez, La herencia, una creación basada en la botella de vino que un joven recibió como herencia, llevó a Pentarrumbas a ganar el apartado de cortos publicitarios. Nos parecíanos unha idea estupenda a hora de vender territorio, de implicarnos, tamén que nos cortos se falase do viñedo, do mundo do viño. Creemos que é un marco máis idóneo para poder estender o nombre de Valdeorras a todos os sitios, ¿no? Los integrantes de los dos equipos recogieron el domingo en los jardines de la bodega barquense Godeval las figuras de pizarra que los acreditan como ganadores de un certamen en el que compitieron 11 cortos y que nació con vocación de continuidad, tal y como coincidieron en apuntar varios asistentes al acto de entrega de premios. El cantante madrileño Nando González fue el encargado de clausurarlo.